de información que teníamos programado para ayer y que en definitiva, bueno, lo vamos a poder cumplir o lo vamos a poder hacer hoy. En principio quiero agradecer a la doctora Sandra Medina, a quien tenemos del otro lado de la línea, con quien vamos a charlar dentro de instantes nada más cuando presentemos y contemos sobre qué queremos hablar hoy. Hay una situación que la planteábamos ayer contábamos detalles, contábamos sobre este padecimiento importante que tiene que ver justamente con la amebiasis y que es un padecimiento que lo tenemos hoy en chicos, también en adultos, y se está dando tanto en Río Turbio como en 28 de noviembre. Los indicadores que tenemos y que hemos podido consultar es que hay muchos casos y se están repitiendo permanentemente, y esto también merece una atención y merece también que toda la comunidad empecemos a tomar muchos recaudos. Por eso, repito, para hablar sobre esto no vamos a hablar con cualquiera, sino más bien con quienes en realidad tienen una responsabilidad importante que tiene que ver con la atención rápida y el tratamiento que corresponde en estos casos como es el caso de la amebiasis. Doctora Sandra Medina, ¿cómo le va? Enzo la saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, a ver, en principio queremos que nos vaya contando o que nos cuente sintéticamente de qué se trata la amebiasis y qué lo provoca, y además también todo el contexto sobre el que se da este padecimiento. Bien, le comento. Si bien estamos recibiendo una alta tasa de pacientes con gastritis en la población, no el 100% está siendo positivo para amebiasis, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tenemos otros gérmenes tipo gastroenteritis virales que no son determinadas a través de estudios y que realmente compiten junto con la amebiasis en cuanto a lo que es el cuadro clínico en general. Sí, pero bueno, teniendo en cuenta el tipo de agua y por dónde está en este momento distribuyéndose el agua, la falta de potabilización en sí es lo que nos ayuda a nosotros a tener más organismos en el agua que son patógenos, ¿sí? Lo importante, por sobre todas las cosas, es tener en cuenta que no solamente estamos hablando de una amebiasis, que es una parasitosis, ¿sí? Claro. Sino que también hay otras enfermedades de tipo viral y bacterianas que pueden presentarse como una amebiasis, ¿sí? Claro. Por eso no nos tenemos que arriesgar a medicarnos ni a automedicarnos para un parásito que no siempre está presente. Y para eso tenemos que tener en cuenta, por sobre todas las cosas, las medidas higiénico-dietéticas en sí de la población, ¿sí? Como por ejemplo el uso de agua segura, por sobre todo en los niños y en los ancianos, ¿sí? Que son la población más vulnerable en este caso. Nosotros como médicos, como personal de salud, lo que estamos enseñándole a la población actualmente, primero son los síntomas, ¿sí? Que lo que tenemos que evitar es que el paciente llegue a la deshidratación, ¿sí? Y secundario a eso, cuáles son las medidas que nosotros vamos a tener que tomar para evitar la contaminación. Y una de las cosas que más nos importa como personal de salud es que entienda la población que si bien estamos usando agua segura, porque es envasada, nuestras frutas, verduras y todos los instrumentos que usamos en la cocina, ¿sí? Están siendo lavados con agua de la canilla. Entonces, prevenir de forma temprana la amebiasis y cualquier gastroenteritis es a través de la potabilización de esa agua que usamos generalmente en la casa, ¿sí? ¿Cómo se hace? En 1 litro de agua, 2 gotitas de lavandina me permiten a mí destruir cualquier tipo de patógeno que yo tenga en el agua. Incluso la puedo llegar a tomar esa agua y no contagiarme de nada. Claro. Entonces es por sobre todo el mensaje a la población de cómo voy a tener seguridad en el momento de usar el agua, ¿sí? Bien. Y sí le explico también a las mamás el tema de la preparación de las mamaderas, de todo lo que son las infusiones, ¿sí? Que si bien el agua envasada es segura, a pesar de eso, que la hagan hervir al agua para matar el resto de esos microorganismos que pueden estar presentes. Sobre ese hecho, a ver, digo, lo que yo quiero rescatar es algo importante que tiene que ver justamente con la prevención.
Digo esto porque en realidad, Sí, a ver, después podemos hablar sobre el tema de cómo se desarrolla todo esto y qué provoca después la sí. emidiasis, ¿no? Pero digo, básicamente me gustaría que usted pueda contar a la gente o contarle a la comunidad en general de Río Turbio 28 de noviembre qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta como a modo de prevención. Bien, primero, saber que la lactancia exclusiva en el menor de 6 meses es una de las principales fuentes de prevención de lo que es la diarrea y el vómito en el infante, ¿sí? Ujú, ¿Por qué? Porque son la población que más casos podemos tener y de las que más se dificulta a la hora de la hidratación. ujú, Importante también el lavado de manos, enseñarle a los niños y a la población en general el uso del agua y jabón, que no es lo mismo lavarse las manos o higienizarse las manos con alcohol, sino la lavo con agua y jabón, ¿sí? claro, Manipular lo que son todas las cosas de la cocina, toda la verdura, fruta, lo que consumimos, de lugares seguros, ¿sí? Lavado en forma adecuada y con agua segura. Y por sobre todas las cosas, tener en cuenta que los cuadros respiratorios, ¿sí? sí, También cursan muchas veces con cuadros gastrointestinales como vómito y diarrea. Y no confundir siempre a la gastroenteritis de un cuadro respiratorio con la mediasis, ¿sí? claro, Y bueno, está de más decir que hay que evitar el uso del agua de la canilla. ¿Por qué? Porque el niño o el anciano ingiere el agua de la canilla, por ejemplo, en el lavado de dientes, ¿sí? O en sí, el baño, y eso también nos predispone a nosotros a incorporar cualquier organismo que esté en el agua. claro. Pero por sobre todas las cosas, la higiene personal, la higiene de las manos y de los instrumentos que yo voy a usar en el momento de la elaboración y de la limpieza es una de las formas más importantes de prevenir. Y Hoy, otra cosa también que tenemos acá es que las amebas, ¿sí? sí, Se transmiten por contaminación fecal oral, ¿sí? Entonces, claro. la realidad de vivir en la materia fecal hasta semanas. Entonces tenemos que también tener en cuenta eso. Claro. Hoy hay un hábito que es el hecho de nosotros reemplazamos el consumo de aguas Sí, de agua de canilla, ¿no? Pero decimos lo sí. reemplazamos con los bidones que compramos y que supuestamente estamos viendo garantías en esto. ¿Esto es así? ¿Hay garantías en eso? Miren, en realidad la garantía está en aquellas aguas que yo sé que han pasado por un proceso de potabilización, no solamente de filtrado de las sustancias que trae en sí el agua, ¿sí? Y que han pasado por un proceso no solo de desmineralización, sino también Claro. de potabilización, o sea, de extracción de esos cuerpos orgánicos que son patógenos para el organismo. Entonces, una buena planta de potabilización tiene que tener la seguridad de que yo voy a hacer un análisis, un estudio de esa agua y microscópicamente no va a haber nada, ¿sí? Claro. Yo realmente, en mi casa, por ejemplo, he comprado un bidón envasado y tampoco me da seguridad de que esa agua sea completamente inocua y no tenga ningún patógeno, porque en sí el recipiente a largo plazo, ¿sí? Forma una película donde las bacterias mismas se pueden desarrollar. Entonces, por eso a la población se le dice protegida, se la haga hervir para matar los patógenos. Es decir, sumamente importante tener en cuenta esto que acaba de mencionar. No hay nada que Sí, garantice, sí, excepto que yo tenga una planta donde veo que el procesamiento me va a eliminar es absolutamente efectivo. todo. Claro. Bien. Sí, Bueno, esto sí, es sí, importante para contarle a la gente y reforzar esto. Por qué preguntaba sí, esto? Porque nosotros creemos o tenemos la creencia de que está bien, consumimos esa agua, pero ahora pregunto, ¿y qué va a pasar con el resto de todo lo que se mueve en función de sí. limpieza de higiene? Porque usted lo mencionaba bien recién y me parece que es lindo destacarlo y repetirlo. Nosotros, los utensilios que Sí, usamos para comer pueden estar contaminados y nosotros no saberlo. sí, totalmente. O ¿Por qué? vienen Porque puestos, nosotros estamos haciendo un uso indebido, digamos, de lo que es el agua. Y no es solamente en esta población o en la de Río Turbio, sino es en la población en general sí, de sí, sí, cualquier totalmente. lugar del mundo donde haya aguas contaminadas. Claro, sí, sí, sí.
Sí, sí, totalmente. Por eso Pero bueno, el enfoque que hay que buscaba con esto, y que creo que me parece que es sí, importante, es lo que yo mencionaba al arranque del programa de hoy. Yo le contaba a la gente que muchas veces sí, nosotros en época de pandemia vimos que habían cosas que vinieron para quedarse, como por ejemplo el lavado de manos, es decir, la higiene de sí, todos los productos. Y en esto hay un detalle que me gustaría que usted lo pueda explicar o que usted pueda contar. Está sí, lo que incorporamos a una heladera, por ejemplo, cuando recibimos, por ejemplo, frutas, verduras, lo que sea, desde un sí. supermercado. ¿Está bien esto? ¿No está bien? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué medidas hay que tomar con relación a eso? Bueno, en realidad la heladera en sí, a pesar de tener bajas temperaturas, hay gérmenes que resisten a esas bajas temperaturas, ¿sí? Y que necesitan esas bajas temperaturas. Entonces, la góndola del supermercado o el lugar donde nosotros compramos las verduras no es un lugar apto para tener alimentos para incorporación sin lavar antes. Entonces, lo recomendado con o sin pandemia es recibir la mercadería del lugar donde esté, lavarla y bien lavada recién incorporarla a la heladera. Bien. ¿Por Eh, qué? Porque en las góndolas se mezclan con la carne o con alguna otra, algún material orgánico y hacen una contaminación cruzada. por eso mismo lo preguntaba, ¿no? Porque sabemos que, o todos escuchamos siempre cuando nos dicen, ojo con la contaminación cruzada, porque eso es algo que no lo podemos determinar rápidamente si no tenemos la conducta habitual de tener en cuenta esto, ¿no? Es decir, tener la higiene muy presente, y sobre todo cuando se trata de chicos, ¿no? Totalmente. Sí, porque a ver, hay niños, sí, que van a la verdulería y del cajón Exactamente. comen, qué sé yo, una uva. Y ahí está una de las principales fuentes de contagio, Totalmente. Bien, en la manipulación. claro, sí, sí, totalmente. Por eso lo que quería destacar. Está bueno esto. Sí, Y yo diría que esto habría que subrayarlo en fucsia, ¿no? sí, totalmente. Bien, Es una alerta, digamos, para lo que es la población en sí. sí, totalmente, sí, sí, porque nosotros no tenemos el hábito. Y esto es no sé si el 90% de la población, cada vez que que vamos al supermercado, nosotros lo incorporamos. Y esto me acuerdo que lo recomendaba en la época de pandemia. Es decir, más de Sí, una vez le sí, decían, sí. usted lleva los productos, no traslade, más allá de que después se pudo determinar que no permanecía mucho tiempo el coronavirus dentro de las superficies y todo lo demás. Pero bueno, a ver, esto es otra Sí, historia. En el caso de lo que estamos hablando ahora, usted bien mencionaba recién, ¿quién le garantiza a usted que alguien, por ejemplo, que fue al baño, no se lavó las manos y después vino, manipuló algo y dejó justamente todos estos gérmenes, ¿no? claro. Bueno, yo tengo una teoría que la estoy estudiando, Ujú. ¿sí? Y creo que la hacemos todos y creo que tiene que enterarse la población que quizás no la piensa en realidad. ¿Por qué? Porque es un acto espontáneo, por así decirlo. Y nosotros podemos tener una buenísima conducta en cuanto a lo que es el lavado de manos, en cuanto a lo que es la potabilización del agua y todo lo que le hablé. Pero Ujú. muchas veces nos vamos al baño con el celular en las manos y Totalmente, no lo lavamos al celular. Y totalmente. ese celular después le entregamos a nuestros hijos. Y ha estado sobre el bidet, sobre la bacha de lavado de manos, incluso antes de lavar las manos, tocamos el celular. Entonces el caldo de cultivo más importante es el uso del celular en el baño también. Corríjame si yo estoy Por eso equivocado con esto. muchas poblaciones, sí, Corríjame si estoy equivocado con esto, pero escuché alguna vez y vi una publicidad que recomendaba puntualmente que después de usar el inodoro, lo primero que había que hacer era bajar sí, la tapa, dejar la tapa y de recién accionar el depósito de agua que pueda arrastrar todo hacia las cloacas. ¿Esto es así? sí, totalmente. Sí, porque nosotros generalmente la disposición de los baños es la pileta del baño y al costado del inodoro. ¿Y nosotros qué dejamos sobre la pileta del baño? Los cepillos de dientes, por Cepillo de ejemplo. dientes. Y al ser un mecanismo de giratorio, se desparraman partículas. ¿Y dónde van a parar? En la pileta del baño, donde Ujú. nosotros tenemos generalmente el acceso a los cepillos de dientes. Entonces, la conducta sería taparla o sea, tapar el inodoro, tirar el agua del inodoro
pero también no exponer todo lo que yo use del cepillo de diente y todo lo que sea accesorio de limpieza Claro. a lo que es la fuente del inodoro. Totalmente. Acabo de dar un dato muy interesante, le cuento, porque Sí, acabo de mencionar algo que está adherido a nuestro cuerpo, casi diría que es una extensión de nuestro cuerpo, como es este equipito, este aparato que nos domina totalmente, ¿no? Como es el celular, ¿no? sí, realmente. Y muchas veces me pasa en el consultorio de explicarle esto a la mamá y la mamá me Claro, quedan mirando como diciendo, nunca me di cuenta de que esto podía ser el todo, la cuestión. Así totalmente. que Doctora, sí, son situaciones que uno, sí, Eh, quiero, para ir cerrando la nota, ¿no? Porque en realidad esto a mí me encantaría que, y la quiero invitar a los estudios, pero ¿sabe por qué? Porque esto requiere de mucho más tiempo de desarrollo que no es precisamente sí, enfocado solamente sobre algunos hechos concretos como los índices o los indicadores que tenemos hoy, ¿sí? Sino más bien desarrollar en sí, general con la atención que debemos tener, porque este es uno de los tantos canales por los cuales se va provocando enfermedades en los chicos, ¿no? Y como usted bien sí, decía, los adultos totalmente. mayores. Ahora, por un lado quiero invitarla para que en algún momento podamos disponer de su tiempo para que pueda venir aquí a los estudios. Y por otro lado, quiero que le cuente, Sí, por último, a la gente qué debemos tener en cuenta hoy fundamentalmente y qué pasa cuando nosotros no acudimos rápidamente a un profesional médico por lo que usted mencionaba al principio. Usted mencionaba que una cosa era bien, una gastroenteritis y otra cosa muy distinta es una amebiasis y otra muy distinta es sí. otro tipo de situaciones, ¿no? Bueno, lo principal, sí, es entender que si yo tengo un cuadro de gastroenteritis, se llame como se llame el patógeno que lo produce, yo lo que tengo que evitar es que el paciente se deshidrate, ¿sí? Tener Claro, en cuenta que el niño y el adulto mayor son muy lábiles en el momento de la deshidratación, ¿sí? claro, Tener en cuenta parámetros puntuales. Yo tengo un niño que tiene la fontanera deprimida, ¿sí? O sea, todo lo que es la parte de su cabecita en el niño lactante. Deprimida es un signo de deshidratación. Que llore sin lágrimas, ¿sí? Que no orine, ¿sí? Que te cambie menos pañales la mamá o que el niño esté con diarrea y aparte tenga vómito y es un riesgo, ¿sí? Porque yo ya no tengo esa vía oral que compensa esas pérdidas disponibles, ¿sí? Entonces es una consulta por guardia que el niño o el adulto mayor tenga diarrea sumado a vómito, ¿sí? Y otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es cómo voy a manejar esas pérdidas si yo tengo habilitada la vía oral y no tengo vómitos, ¿sí? claro. ¿Qué se usa generalmente? El agua, ¿sí? El agua segura, el agua hervida, el agua potabilizada con lavandina. ¿Y qué es lo que yo tengo que evitar en la población? ¿Sí? Es que haya otro tipo de bebidas que produzcan más deshidratación, ¿sí? Hay tipos de bebidas que son isotónicas, Ujú, ¿sí? Que quieren decir que tienen pocos solutos, ¿sí? Cuando una persona vomita, ¿sí? Y tiene diarrea, pierde electrolitos de su organismo claro, que no se reponen de la misma forma. Estos electrolitos son el sodio y el potasio, ¿sí? claro. Que en un deportista, por ejemplo, que ha jugado mucho tiempo un partido de fútbol o ha estado en el gimnasio, no ha perdido lo mismo que pierde una persona que vomita o que tiene diarrea. Claro. Por lo tanto, no es bueno, ¿sí? Que usemos como hidratante, por ejemplo, una bebida deportista, Claro, ¿sí? Un estimulante, llámese como se llame, ¿por qué? Porque al no cumplir con esa necesidad de electrolitos y tener mucha azúcar, ¿sí? Produce más diarrea, más deshidratación y la deshidratación misma produce el vómito, ¿sí? Entonces, claro. lo más seguro en este momento es agua y indicado por el médico las sales de rehidratación oral. Ninguna otra bebida ni infusión tipo té o alguna cosa que Sí, antes se usaban son permitidos, ¿sí? Por ese hecho de que puede producir incluso aparte de la deshidratación hipertensión arterial. Entonces hay que tener en cuenta que no cualquier persona puede tomar una bebida rica en sales, ¿sí? claro, Entonces, muchas mamás llegan con los bebés tomando X bebidas que no son necesarias, ¿sí? claro. Si yo tengo tolerancia oral,
tomando agua después de cada deposición y no vomitando, es más que suficiente como para mantener hidratado a esa persona. Claro, sí, porque lo más importante ahí es justamente la pérdida de sales esenciales. Y esta es una de las cosas que es más importante. Claro, por esa razón... Sí, y también está comprobado... Sí, dígame. Hola, ¿no? Sí, y también está comprobado que el uso, ¿sí?, en menores de 10 años de sustancias tipo bebidas deportivas, sí, estimulan el sistema nervioso, ¿sí?, y predisponen a la hiperexcitabilidad. Entonces, la madre de ese niño que ha tomado esa bebida deportiva no sabe si está así por la deshidratación o por la bebida deportiva. Entonces también confunde. Sí, es importante decirlo, y también al mismo tiempo creo que me animo, más allá de que sea una mala propaganda o una publicidad, pero en definitiva, el famoso Gatorade, que todos hoy creen que es la reincorporación de sales esenciales y todo lo demás, está inclusive comprobado que nada de todo eso tiene. Bueno, ni hablar de el Red Bull, la 7-Up y todo lo demás, que bueno, están... ninguna de... sobrepasados de un montón de cosas, ¿no? Por eso digo que es importante lo que acaba de contar. Sí, producen más diarrea y más vómito que ya tiene el paciente. Doctora. Y puede agravar los síntomas. Totalmente. Doctora, yo la quiero comprometer para que en algún momento cuando usted disponga de tiempo pueda venir aquí a los estudios y avanzar sobre esto, porque me parece que es sumamente importante para nuestra comunidad y sobre todo para la generación que viene. Perfecto, ningún problema. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes. Bien. Muchísimas gracias. Ahí estábamos con la doctora Sandra Medina, pediatra del Hospital San Lucas. Si bien es cierto, nos fuimos metiendo, como tema esencial esto que está ocurriendo con los índices de gastroenteritis y al mismo tiempo también de amebiasis, que lo acaba de diferenciar la doctora Medina, creo que me parece que es importante a tener en cuenta. Hay algo que vino para quedarse con la pandemia y que era justamente tener en cuenta. La higiene personal va adherida a todo esto que acabo de mencionar que tiene que ver con las protecciones o la prevención. Así que ojalá podamos tener la doctora acá en algún momento que nos pueda contar en detalle sobre otras cosas que están padeciendo, porque no es solo esto. Acabamos de mencionar sobre bebidas. A mí me encantaría que hablemos sobre los chicos con sobrepeso o con exceso de consumo de azúcares. Es importante eso, nadie le está dando bolilla y yo les puedo asegurar, chau chupetín, porque le cuento que esto es un poco lo que sirve para un momento, pero después es casi, diría yo, el límite de entre la vida y el padecimiento desde ahí hasta que se muera, ¿no? Así que ojo con esto. Bien, bueno, vamos a una pausa, luego venimos y ya nos metemos en otro tema que también es importante que queríamos tener en la jornada de ayer. Así que hoy vamos a tenerlo y vamos a poder desarrollar temas importantes también para